Quiero que me acompañes, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Voy a pasar al verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Voy a detenerme brevemente ahí. Quiero traer en contexto, porque vamos a hablar de la resurrección. No vamos a hablar de la crucifixión, pero quiero resaltar algunas cosas que trae estos versos que acabamos de leer. Recuerden que Jesús había dicho que Él su vida por voluntad propia Él la entregaba, y por voluntad propia Él también la volvía a tomar. ¿Por qué traigo a memoria esa palabra de nuestro Señor? Dice que en ese momento, por cuanto era viernes y ya se acercaba la hora, recuerden que el Shabbat los judíos los guardan desde las 6 de la tarde, desde el momento que se oculta el sol, el viernes hasta el momento que vuelve y se oculta el sábado. Todo eso representa el día de reposo, el Shabbat, dentro de los judíos. Y ellos se acercaron a Pilato pidiendo de que las personas que estaban ahí crucificadas, eran 3, Jesús y habían 2 más, uno a su lado derecho y otro a la izquierda. Y le pidieron, miren, vamos, que le quiebren las piernas, cosa que al quebrarle las piernas, el cuerpo colgase en ese momento, le faltase la respiración y muriesen por asfixia. Y dice la palabra que cuando fueron donde ellos, al de la derecha, le quebraron las piernas, y el de la izquierda, para acelerar la muerte. Pero cuando fueron a Jesús se encontraron que ya estaba muerto. Pero no estaba muerto Jesús porque fuese más débil que los otros 2. Estaba muerto porque Él mismo entregó su vida. En el momento que Él declaró consumado es, de la palabra que Él expiró y entregó su espíritu. Y esto es tan importante para nosotros, porque podemos comprender de cómo cada detalle, cada palabra que Dios establece en su escritura se cumple. Cada palabra. Por eso que cuando entonces los soldados le ven que ya ha expirado, es que de todos modos, con una lanza, le traspasan el costado. Porque había una palabra que decía que que ningún hueso suyo fue quebrado. Y no hubo necesidad de quebrarle las piernas porque ya él había muerto. Pero hay un pasaje que dice que su costado había sido traspasado. Y este soldado, no sé si por rabia, por gusto, por cualquier razón, pero sabemos que era respondiendo a algo establecido ya por el Padre en eternidad, traspasó el costado de nuestro Señor, y dice que salió sangre y salió agua de su costado. Más adelante vamos a ver qué significado tiene esto de haber salido agua y sangre de su costado.
Ahora, ¿qué implica la resurrección? ¿Qué implica para nosotros la resurrección y qué implica en el contexto judío? Para los judíos va a haber una resurrección de toda la humanidad conjuntamente para juicio o para vida. ¿Recuerdan el pasaje aquel en el Evangelio de Juan cuando Jesús llega que ya Lázaro está muerto y que ya hace 4 días que ya está muerto, que Jesús le dice a Marta, tu hermano vivirá, tu hermano resucitará? Y ella dijo, sí, yo sé, el día de la resurrección, el día postrero, en el día de la resurrección. Porque Marta estaba apuntando a la creencia judaica de esa resurrección corporativa para la eternidad. Y Jesús dijo, óyeme, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús está hablando de una resurrección que iba a suceder dentro de pocos momentos. Marta estaba apuntando dentro de su cultura a una resurrección futura. ¿Qué representa la resurrección para tu vida y para mi vida? ¿Un hecho histórico? ¿Qué representa la resurrección? ¿Un hecho religioso? ¿Qué representa la resurrección? Y en esa mañana o en este momento básicamente vamos a tratar algunos puntos, algunos aspectos de lo que representa la resurrección. Lo primero es, la resurrección de Cristo produce vida. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos rapidito allá, Primera de Corintios capítulo 15. Dice acá el apóstol Pablo, verso 11, verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esa vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Cristo, ¿qué representa la resurrección? La resurrección de Cristo produce vida. Produce vida. Primero resuelve un problema de la eternidad del hombre. Cuando Jesús está frente a Marta, está hablando con ella, dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y está hablando de una vida, está hablando de una vida eterna. Estamos hablando de que la resurrección de Cristo es la victoria sobre el pecado, es la victoria sobre la muerte, y Él representa la primicia de todos aquellos que igualmente, si no estamos en vida, cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, igualmente seremos levantados como una iglesia gloriosa. Hay un tema de eternidad resuelto. Juan capítulo 5, verso 24 habla de la vida eterna, de aquellos que obtienen cuando reciben a Jesús
como Señor y Salvador. Él mismo se autoproclama como la verdad, el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú hoy, si yo hoy, al igual que esta persona a la cual Pablo le hablaba, le dice, hoy pensamos que la resurrección pudo haber sido algo incierto, que eso no es real. Entonces, ¿quieres saber algo? Somos dignos de toda conmiseración. Porque la fe de los creyentes, la fe de los hijos de Dios está basada en la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, hubiese sido simplemente un profeta más, un maestro más, un sanador más. Pero por cuanto resucitó, vino a darnos vida. Vino a darnos vida a ti, a mí y a todas aquellas personas que están conectadas con nosotros. Si decidimos abrazar la resurrección de nuestro Señor. Pero lo segundo que yo quiero que veamos que produce la resurrección de Cristo es que la resurrección resuelve también o concilia la vida de aquellos que murieron antes de Él manifestarse, pero que murieron apuntando hacia Él. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de todas aquellas personas, desde Abraham hasta ese momento de su resurrección. Todos aquellos hombres y mujeres que en fe caminaron en Dios, apuntando hacia el Mesías. La palabra nos habla, y no voy a leerlo, pero quiero exhortarle, pueden buscarlo en Lucas capítulo 16. El Señor relatando acerca de aquella famosa enseñanza acerca de el rico y Lázaro. Algunos los recuerdan. Esa enseñanza de Jesús revela una realidad. Hablaba de un hombre rico y un hombre pobre llamado Lázaro. En vida el rico era una persona injusta, era una persona malvada, y en vida Lázaro era un pobre pero piadoso a la vez. Ambos mueren y ambos van entonces a esa realidad a la cual iba todos aquellos que morían antes de la resurrección de nuestro Señor. Es un lugar, y ahí entre esos dos lugares hay un abismo. Todos aquellos que morían sin una vida piadosa, sin una vida de fe, iban a ese lugar de tormento. Pero todos aquellos que morían apuntando hacia el Mesías, su fe depositada al Salvador que habría de manifestarse, el que había sido profetizado desde Génesis, capítulo 3, verso 15, que luego los vemos en cada uno de los diferentes profetas, más aún el del profeta Isaías, iban a un lugar llamado el seno de Abraham. Y es ahí exactamente donde todos estos hombres, David, Abraham, Moisés, todos estos hombres estaban posicionados esperando la resurrección de ellos, esperando la redención de ellos. Efesios capítulo 4, versos 8 y 9. Te dirán, pastor, este es un estudio bíblico. Bueno, es importante que nuestra fe esté basada no en emociones, sino en la revelación de la palabra. Amén. Efesios capítulo 4, versos 8 y 9, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Saben que hay una corriente que habla de que Jesús fue al infierno a liberar los espíritus encarcelados. No es cierto. Eso es una falsa enseñanza, falsa doctrina. ¿Por qué? Porque estuviese entonces diciendo que aquellas personas que nunca creyeron en Dios, aquellas personas que nunca apuntaron su fe hacia Dios, fueron liberados a causa de la resurrección. No,
cuando habla de que Él descendió, está hablando la palabra que fue a ese lugar que conocemos como es el seno de Abraham, donde estaban todos esos hombres y mujeres piadosas expectando el momento de la redención. Cuando Jesús muere, dice la palabra que la sangre de Cristo es el pago por nuestros pecados. Es la sangre de Cristo que es el pago por nuestras iniquidades. Cuando Jesús muere, durante esos 3 días, Jesús desciende a este lugar y es como que se para en la puerta y comienza a llamarlo a cada uno de ellos. Moisés, David, Abraham, vengan. Sara, Rebeca, vengan. Pagué el precio ya. Vienen conmigo. Y yo me imagino la fiesta que hubo en ese lugar, porque ya su Redentor venía para liberarles. Por eso dice que llevó cautiva la cautividad, porque ellos estaban en ese momento, estaban cautivos en ese espacio donde no están en un lugar de tormento, pero no están en su destino eterno todavía. Qué bendición sería que cada uno de nosotros pudiésemos no solamente experimentar, sino disfrutar ser cautivos de Cristo. Porque ahora estos hombres y mujeres dicen que fueron cautivos por Él para ser llevados a la eternidad con el Padre. Es lo que el apóstol Pablo habla en otras enseñanzas cuando dice preso yo en Cristo. Hay una cautividad que es libertad. Esa cautividad que hizo Jesús en esos lugares representó la libertad de ellos. Fueron liberados para estar en la eternidad con el Padre, con el Eterno. Hay una cautividad que solamente aquellos que voluntariamente aceptan a Jesús como Señor y Salvador van a experimentar. Y es una cautividad que produce libertad. Es por eso que cuando igualmente leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, lo voy a leer rapidito. Juan capítulo 19, vamos a ver. Capítulo 19, no, capítulo 20, Juan capítulo 20. Dice aquí la escritura. El primer día de la semana, verso 1, capítulo 20, verso 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Verso 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo le llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro.
Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María de Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahora vamos a ver el escenario. Te dirán: pero si Jesús subió aquí, ¿qué es entonces lo que Hechos capítulo 1 verso 11 nos habla de que Jesús fue ascendido de los cielos y que los discípulos le vieron? ¿O lo vieron o no lo vieron? O cuando Jesús fue resucitado se le apareció a los discípulos y los discípulos pudieron verlo y Tomás dudó y no dudó. ¿Qué está pasando acá? Es que cuando Jesús se resucita, Jesús tiene entonces que ascender al Padre. ¿Para qué? Para que se cumpla que llevó cautiva la cautividad. Y luego de subir al Padre, Jesús luego nuevamente desciende y se le manifiesta a todos los discípulos, a más de 500 personas, de que Él había resucitado. Y duró 40 días aproximadamente en la tierra después de su resurrección. Es como que ustedes se imaginan, yo quiero hacer una gráfica de esto. Ustedes se imaginan Moisés, David, Sara, Rebeca, todos esos hombres y mujeres de Dios. Jesús le dice: ya el precio ha sido pagado, mi sangre fue derramada, vámonos todos para la eternidad con el Padre. Y hacen toda una fiesta. Y cuando ya van arrancando, Jesús dice: un momento, espéreme aquí. Se le aparece a María: María, no me toque todavía. Tengo un grupo ahí que tengo que llevarlo al Padre, tengo que ascender al Padre. Y yo me imagino Moisés, David, y entonces, ¿qué fue? ¿Y este hombre? ¿Y ahora? Entonces Jesús viene, toma cautiva la cautividad y lo lleva a la eternidad entonces con el Padre. La resurrección. La resurrección no solamente resuelve un problema de eternidad para nuestras vidas, dándonos vida a cada uno de nosotros. Dice la palabra que somos vivificados. Segundo, concilia a aquellos hombres y mujeres que murieron, pero en fe, mirando hacia aquel. Cuando leemos el libro de Hebreos capítulo 11, hablando de la fe y habla de todos esos hombres y mujeres, todos ellos hicieron actos de fe mirando hacia el Salvador. Pero lo tercero que vemos en el poder de la resurrección, lo que produce la resurrección de Cristo, es que transforma la realidad presente de los que creen en Él. Primero, resuelve un tema eterno de nosotros. Segundo, concilia a los que murieron antes de Él para llevarlo a la eternidad con el Padre. Y tercero, de manera presente, hay una constante en cada una de nuestras vidas cuando creemos en el poder de la resurrección. Porque Romanos capítulo 8, verso 11 nos dice a nosotros que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos vivifica nuestras vidas. ¿Sabe lo que significa vivificar nuestras vidas? Significa que constantemente tu vida y mi vida, tu espíritu y mi espíritu puede ser vivificado, puede experimentar vida a través de su espíritu. El poder de la resurrección. Poder de la resurrección. Todo hombre y mujer que cree a Jesús como Señor y Salvador y que hoy está viviendo una vida mediocre en Él, es una persona que no ha tenido la comprensión del poder de la resurrección. Porque el mismo Espíritu que le levantó de entre los muertos es quien habita en tu vida y quien habita en mi vida. El mismo Espíritu. Lo segundo que quiero que veamos hoy es que la resurrección nos da acceso a lo sobrenatural. Voy a repetir esto. Es la resurrección que nos da acceso a lo sobrenatural.
Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, los últimos versos, ¿verdad? Nos dice aquí la palabra. No se preocupen que está aquí Efesios, aquí está. Dice los últimos versos. Verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder? Verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién? A ti y a mí, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La resurrección te da acceso a lo sobrenatural de Dios. A lo sobrenatural de Dios. Sé que para uno como líder, cuando un líder no tiene una mente renovada o está en ese proceso de renovación o transformación, lamentablemente le acompaña ese complejo mesiánico y le gusta que todo gire alrededor de él, que todas las oraciones dependan de él. Si hay un enfermo, hay que llamar al pastor, o hay que llamar al profeta fulano de tal, o hay que llamar al evangelista que Dios lo usa poderosamente, vamos a invitarlo. Y es una locura. Y esto es una locura. No es una locura porque realmente, no porque Dios no lo hace, porque Dios lo hace. Es una locura porque esto significa que hay un desconocimiento por un lado de las personas en saber de que ellos igualmente tienen acceso a lo sobrenatural de Dios por el poder de la resurrección que operó en Cristo Jesús. Pero es una locura cuando un hombre o una mujer se cree algo más que el resto simplemente porque Dios lo usó en un momento determinado, cuando es simplemente una vasija. Porque ¿cuál es la honra de una botella? ¿El contenido o la botella en sí? Entonces, ¿cuál es la honra y la gloria nuestra? ¿El envase o la gracia y la unción que podemos estar conteniendo dentro de nosotros a causa del Espíritu Santo de Dios? De manera que yo quiero decirte que la próxima vez, no está mal que tú llames a alguien para que ore por ti un momento determinado. En medio del servicio, en medio de la alabanza y adoración, el Espíritu me inquietó para que yo fuera donde una persona, la mandase a buscar para que orase por mí. Y como el Espíritu Santo todo lo hace en orden, esta persona cuando se acerca a mí, no vino para preguntarme para qué yo le estaba llamando, sino que cuando me toma la mano, comenzó a orar por mí. Y desató sobre mi vida una palabra que era exactamente lo que yo estaba anhelando recibir. No está mal, porque por eso somos un cuerpo. Pero debemos de creer que todos tenemos acceso a lo sobrenatural de Dios. En palabra. En palabra. En palabra. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. En palabra. ¿Qué está saliendo de tu boca? Dice la palabra que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena edificación para tus oyentes. ¿Cuál es la palabra que está saliendo de tus labios? ¿Es palabra de vida o palabra de muerte? ¿Palabra de edificación o palabra de destrucción? ¿Sabe que hay un milagro? Hay un milagro. Todos tienen un milagro. Está a punto de emerger. La boca, tu palabra, va a activar eso. Yo no estoy inventando algo nuevo. Es por eso que la Escritura en el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos habla acerca de la salvación, que se dice que en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque cuando tú declaras la palabra, cuando tú estableces la palabra de Dios,
tú en ese momento, tú activas los sensores de los cielos y provoca la manifestación de lo que ya Dios hizo, porque ya Dios lo hizo. Pero muchas veces la cosa que ya Dios hizo está esperando por una activación que ha de salir de tu boca. Tu palabra, lo que salga de tu boca, basado en las Escrituras, produce la manifestación de lo sobrenatural. Porque a causa de la resurrección de Cristo Jesús. Dice que todo principado, toda potestad fue sometido bajo la autoridad, bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, a quien puso por cabeza, y a ti y a mí, la iglesia como su cuerpo. Lo segundo, no solamente en palabra, sino también en acción. Hablamos mucho de que Pedro caminó sobre las aguas. Hablamos mucho de que Moisés extendió la vara y el mar fue abierto. Hablamos mucho de los milagros que Dios hizo en el pasado, pero Dios también hace los milagros en el día de hoy. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Dios no se detiene. Dios no se deja intimidar por ningún sistema, por ningún gobierno, por ninguna agenda, por ninguna enfermedad. Nada puede detener el poder sobrenatural de nuestro Dios. Él es el eterno. Él es el todopoderoso, Él es el omnipresente. Todos los atributos de Dios se conjugan cuando tú y yo caminamos en la unción, caminamos en el poder y la autoridad que hemos recibido por medio de la resurrección de Cristo. El poder de la resurrección nos llama a nosotros para que nos podamos parar en autoridad y caminar. Dejemos de estar intimidados, dejemos de estar acobardados. Vamos a comenzar a caminar en la autoridad que ya nos fue dada por medio de Cristo Jesús. Es tiempo. El ADN de Cristo fluye en cada una de nuestras vidas. Por eso la palabra dice que era necesario nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo del agua y del espíritu. Semanas atrás hablábamos de la purificación y de lo que representaba el agua de la purificación. Pero cuando nos vamos al diseño de ese tabernáculo de adoración que representaba el que construyó Moisés, al principio cuando tú entrabas estaba el lugar de sacrificio. Y en el lugar de sacrificio era donde se hacía la redención, se sacrificaba el animal, la sangre era derramada y la sangre cubría lo que era el propiciatorio. Y eso simbolizaba de cómo la sangre cubría todos nuestros pecados, toda la iniquidad del pueblo. Pero luego de que tú pasabas ese lugar en el templo, entrabas a otro espacio diseñado también por Dios, que todo apunta a Cristo Jesús. Y había una fuente que fue construida o era construida de todos los espejos que las mujeres trajeron desde Egipto. Y en ese lugar, entonces, el sacerdote, después de hacer el sacrificio del animal, iba a esa fuente para lavarse las manos, para la purificación. Pero estaba hecho de espejo, porque cuando iba a lavarse, iba a purificarse, al igual se veía a sí mismo. Y viéndose a sí mismo, reconocía su condición de hombre y la necesidad de ser lavado, de ser purificado. Santiago nos dice cómo la palabra de Dios es como un espejo. Cuando Jesús es traspasado, de su costado sale sangre y sale agua. No solamente sale la redención, el pago por nuestros pecados, sino también igualmente de su costado salió la purificación de cada una de nuestras vidas. Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. Tú y yo cargamos el ADN porque hemos nacido de nuevo en Cristo. Y si tenemos el ADN, entonces eso significa que estamos llamados a caminar como nuestro Señor caminó. El poder de la resurrección. Muchas enseñanzas se pueden traer,
Yo recuerdo que en una ocasión yo prediqué acerca de la resurrección y comencé a traer todas las evidencias científicas de que Cristo resucitó. Evidencias científicas o falta de evidencia científica que nieguen la resurrección de Cristo. Evidencias históricas. Podemos estar hablando de todas estas cosas, pero de poco sirve llenar tu intelecto si tu espíritu no recibe esta revelación y caminamos en esa autoridad. El poder de la resurrección. Este es el tiempo de que la iglesia tiene que ponerse en pie. Conocer no solamente que en Él hay perdón de pecados, sino que en Él todo el poder de los cielos está disponible para fluir a través de tu vida. Tu matrimonio puede ser cambiado. Tu vida personal puede ser cambiada. Hay personas que luchan. Ayer conversaba yo con un gran amigo mío, un gran amigo. Se sometió a una cirugía y posterior y mejoró, el peso de él bajó 100 y pico, como 160 libras bajó después de someterse a la cirugía. ¿De qué estoy hablando en este momento? Estoy hablando de que la razón por la cual, aunque hay una cirugía espiritual que fue hecha en cada uno de nosotros cuando nacimos de nuevo en Cristo Jesús, y ya tenemos una nueva naturaleza, somos hijos e hijas de Dios, ya el pecado no se enseñorea de nosotros porque tenemos un nuevo Señor, es Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Ya nosotros somos cautivos no al pecado, sino cautivos en aquel que su cautividad produce libertad. Pero la única razón por la cual, a pesar de conocer el poder de la resurrección, a pesar de caminar en esa libertad que produce la cautividad en Cristo, todavía seguimos luchando con cosas de nuestra vieja naturaleza. Todavía seguimos dubitando en nuestra fe. Todavía seguimos dando un paso hacia adelante y dos hacia atrás en nuestro caminar y compromiso con Dios. ¿Sabe por qué? Porque así como ese amigo mío tuvo que ser llevado a un profesional para que su mente fuera alineada, fuese trabajada, muchos de nosotros tenemos que experimentar una transformación en el espíritu de nuestra mente, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 o como dice en Romanos capítulo 12. Y hasta que tu mente y mi mente no experimente una transformación que solamente Dios lo hace a través de su espíritu, producido o provocado por un rendimiento, una rendición tuya y mía hacia Él. Señor, quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Aquí estoy, Señor, mi fuerza, mi intelecto, mi historial, mis títulos, mis riquezas, mi familia, todo lo pongo ante tus pies porque quiero caminar, quiero operar en el poder de tu resurrección con todo lo que eso implica. Aquí estoy, Señor. Iglesia, es el tiempo de que tú y yo seamos transformados por el Espíritu Santo en el espíritu de nuestra mente. Dejemos de estar jugando a la iglesia. Vamos a cambiar nuestra predicación, vamos a cambiar nuestra adoración. No es tocar un piano por tocar un piano, no es tocar un bajo o una batería por tocar una batería o un bajo. Es que cada vez que yo le dé a una tecla de eso, yo le estoy dando a esas teclas, consciente de que cada sonido que emita es un sonido ungido, porque hay un hombre ungido que está tocando con la intención de ministrar a los corazones que están presentes, de producir la liberación que en el reino se ha determinado para cada persona. Que cada vez que yo abra mi boca, esas cuerdas vocales sean los instrumentos de Dios en ese momento para traer sanidad, para traer liberación, para traer restauración. Ese es el poder de la resurrección operando a través de nuestras vidas. Pero no lo vamos a lograr. ¿Saben por qué? Hasta que nuestra mente no sea renovada y no sea transformada. Porque ya tú y yo tenemos el ADN de Cristo.
el ADN de Cristo. Seremos siempre una iglesia ubicada en un segundo nivel, en Plaza Naco, que de vez en cuando se llena y de vez en cuando luce vacía o media vacía. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos acostumbrado a una vida mediocre en Cristo, a una vida acostumbrada en una zona cómoda, donde yo hago o no hago según lo que quiero. Me meto con Dios cuando estoy apretado y suelto cuando estoy bien. Eso es lo que muchas veces opera. ¿Sabe por qué? Porque el poder de la resurrección no está operando, no está caminando a través de nuestras vidas. Pero no, Dios viene a buscar una iglesia gloriosa. Dios viene a buscar hombres y mujeres ungidos y que comprendan que el poder de su resurrección opera a través de ellos. Porque Jesús se le manifiesta a los discípulos, Él resucitado. Hay varios eventos. Un momento yo pescando, en un momento entra a la habitación y le dice paz a vosotros. En otro momento cuando Tomás dudaba de que fuera él y él le dice a Tomás, ven, pon tus manos en mi llaga para que reconozca que soy yo. Pero después de esos momentos dice la palabra que él estuvo con ellos durante 40 días aproximadamente. Hasta que nos conecta con Hechos capítulo 1 cuando él le dice a ellos, yo quiero que ustedes permanezcan en este lugar. No se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros la promesa. Ahora, ¿qué sucedió durante esos 40 días? ¿Qué ha de suceder con nosotros que comprendemos el poder de la resurrección? Primero, ellos fueron formados. Una cosa es ser discipulado por Jesús durante 3 años y otra cosa coger un intensivo de 40 días con el Cristo. Porque una cosa es el maestro, profeta, y otra cosa es el que resucitó de entre los muertos. Es como que la comprensión de todo lo que está enseñándole cambia. Formados. Necesitamos cada día ser formados. Cada día crecer en la gracia y conocimiento de Dios. No basta con mensajes de media hora, 40 minutos. No basta con un devocional de 5 o 10 minutos por YouVersion. No basta con una canción, una predicación por YouTube o por cualquier redes sociales. Ser formado es desarrollar una comunión con el Padre. Permitir que el Espíritu Santo trate con nuestras vidas y vaya formándonos. Y cada circunstancia da una enseñanza de Dios en nosotros. Ser testigos. Por eso que ellos fueron testigos de la resurrección. Juan dice, y fue Pedro y el otro discípulo. Bien humilde porque era él. Él nunca dijo y era yo, pero era él. Dice, y el otro discípulo, en otro momento se le salió su cosita, ¿verdad? Su tufito, dijo, y el discípulo a quien él amaba, diciendo que era él, ¿verdad? Pero testigos. Yo no sé si hay alguien aquí que todavía no es testigo del poder de Dios. No sé si hay alguien aquí que todavía no ha visto a Dios obrando en su vida o en su familia. Si no ha visto todavía a Dios obrar en alguien conocido, cercano a Él. Testigo del poder de Dios, del poder de su resurrección. Hay diferentes etapas: formados, testigos, luego instrumentos. Y yo quiero que ustedes permanezcan en este lugar hasta que venga el Espíritu, porque en ese momento seréis testigos. Llevaréis el mensaje. Pero es interesante que cuando ellos llevaban el mensaje eran instrumentos, porque los cojos también sanaban, los paralíticos se paraban, se ponían en pie, los ciegos veían, los enfermos aún por paños que eran ungidos y enviados por Pablo, los enfermos eran sanados. Hubo una persona que Pablo estaba enseñando y se le fue la hora, era de la madrugada, y el tipo se cayó del segundo piso donde estaba. Dice que cayó muerto y Pablo lo resucitó. Instrumento. Ser instrumento de Dios no tiene que ver con el pastor. Ser instrumento de Dios no tiene que ver con
con la pastora o con uno de los líderes o encargados del ministerio de esta casa o de cualquier lugar que tú conozcas. Ser instrumento de Dios es estar dispuesto y disponible para que su espíritu opere en nuestras vidas, así como levantó a Cristo de entre los muertos. Caminemos la comprensión del poder de Jesús. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí sentado o sentada donde estás.